capítulo 1094 después de Wano, Egghead es atacada sin previo aviso por un gran poder. El mayor poder del mundo abarca toda la isla. Es uno de los 5 gobernantes crueles y despiadados del mundo. Cunde el pánico. La superioridad de su fruta es aplastante. Los Mugiwara y Vegapunk nada pueden hacer y son derrotados. Egghead caerá en manos del Gorosei. Bueno, al menos esa era la idea. Esa era la idea. ¡La idea! Muy buenas a todos, yo soy Fire, que no falle, y hoy vamos a hablar de Saturnino, del resto del Gorosei y de su poder, ese poder que nos ha dejado a todos tan intrigados y que yo creo que realmente es un poquito estafita. Si has reconocido qué intro acabo de hacer, por favor déjamelo aquí abajo en los comentarios porque es que no he podido evitar hacerla según se me ocurrió. Antes de nada, sí que he dicho que creo que son un poco estafita, pero bueno, no estoy diciendo que sean débiles ni que sean pues una estafa colosal, simplemente que son un poco menos de lo que se nos está haciendo ver y que realmente son algo distinto a lo que son. También eso es lo que quiero decir con estafa, es decir, que nos están dando una imagen que no es la correcta, no es la real. Y en parte recordemos todo lo que pasó con Sabo, y es que sí, el Gorosei puede ser fuerte, pero Sabo, el número 2 del ejército revolucionario, pudo escapar de allí con los 5 del Gorosei y con el mismísimo Imu detrás de él. O sea, pensad lo extremadamente difícil que es eso. Si realmente son tan sumamente poderosos, ¿cómo narices han dejado escapar a Sabo y ahora están consiguiendo retener a los Mugiwara en Egghead? O sea, no tendría mucho sentido, ¿verdad? Y aprovecho para aclarar lo que yo pienso que es un error por parte de la interpretación que hemos dado en cuanto a lo que vimos en la Sala del Trono Vacío. Es cierto que es algo bastante abierto a debate y a interpretación, y que depende cómo lo haga el anime puede ir más por un lado o por otro, aunque sabemos que el anime no tiene por qué ser correcto siempre en todo. Pero es que la bola de fuego que Sabo lanzó, yo creo que no fue parada por Imu, sino que fue parada por alguien del Gorosei, ya que podemos ver que abajo hay 4 sombras más la que para la bola de fuego, y justo después podemos ver cómo esa sombra empieza a bajar del trono vacío. Después de ello, cuando Sabo está huyendo, tenemos 5 sombras alrededor de Sabo y atrás, arriba, los ojos de Imu, lo cual sería un poco extraño pensar que Imu desde arriba paró el ataque, bajó y luego volvió a subir. Sería un poco extraño, ¿no? Así que lo que yo creo es eso, que uno de Gorosei subió rápidamente, paró el ataque de Sabo y volvió a bajar. Por lo tanto, ahí queda bastante el punto de que no son débiles, o sea, no lo son, pero tampoco son lo que nos venden. Y es que cuando Saturno está llegando a Egghead podemos ver que él está sentado dentro de un barco, y aquí es justo donde comienza toda la trama del traidor de Egghead, que ahora sabemos que era York, pero además podemos ver cómo una de las cámaras de seguridad es completamente destruida. Y aquí la verdad que cuando ocurrió muchísima gente dijimos que era Saturno, o sea, era su sombra, era literalmente era él, pero después se descubrió que la traidora era York y que Saturno estaba en el barco, lo cual quitaba totalmente la posibilidad de que fuera él. Pero yo creo que no fue así, y esto es porque yo creo que el verdadero poder de Saturn está relacionado con lo que ocurrió aquí, y es que él desde el barco fue capaz de crear una versión suya en la isla, materializarla y romper las cámaras de seguridad para poder ayudar a York en el plan que tenía en mente. No os preocupéis, luego os explico este poder. Si habéis estado pendiente a mis últimas reviews, ya tendréis un poco la idea de por dónde quiero tirar para teorizar sobre el origen de este poder que tiene Saturno. Pero antes de eso vamos a recordar las palabras que el narrador nos dice en este momento. Los 5 ancianos decidieron dar la orden de asesinato de Vegapunk. Cypher Paul Aegis-Zero tomó la misión, pero anticipándose a un contraataque de Vegapunk, los ancianos decidieron hacer una visita en persona con el almirante Kizaru como protección. También se pidieron refuerzos a diferentes bases de la marina. Esto hizo claro que estaban esperando una guerra. Y entonces aquí os pregunto, ¿para qué Saturn, uno de los mayores poderes del mundo, iba a necesitar escolta? ¿Para qué iba a necesitar que Kizaru estuviera con él o incluso pedir refuerzos de bases de la marina cercanas? Si realmente es tan poderoso, ¿por qué él no entró en la isla y atacó con todo lo que tenía y pudo hacerlo todo tranquilamente sin preocuparse de nada? Bueno, pues como os digo, yo creo que esto es porque realmente el Gorosei es un poco farsa y realmente él no es tan poderoso como dice, y no creo que pudiera él solo hacer todo lo que tenía pensado en Egghead. Y esto es porque en el capítulo 1089, cuando están en el barco, dice Saturn: no dejéis que sepan que yo estoy aquí. Y yo no pienso que él lo dijera en el sentido de, oye, que no sepan que estoy llegando a la isla, sino que realmente era un sentido totalmente literal.
era: no dejéis que nadie sepa que estoy en el barco. Incluso podemos ver cómo la guardia de Mary Joyce se encuentra junto a él. Y es que pensad, si realmente él sigue a día de hoy en el barco y está materializando esta forma en Egghead, que es lo que yo pienso, con tan solo hundir el barco ya acabarían con él, porque él tiene un poder y ese poder lo que haría sería que no pudiera nadar. Y yo creo que aquí la mayoría estaría de acuerdo conmigo en pensar que no puede nadar, ya sea porque él tiene un poder de fruta o porque él realmente es, como mucha gente dice, uno de esos demonios de las frutas, que no podría nadar porque el mar le odia. Pero claro, aquí llega mi gran dilema, y es que yo no creo que él sea un demonio de las frutas, porque para mí esos no existen. Para mí en One Piece todo lo que hablan de los demonios y los dioses son lo mismo que era Nika, una persona que tuvo un poder, que liberó esclavos y que se convirtió en una leyenda. Para mí todo este tipo de gente en One Piece no son más que personas que han pasado la historia con diferentes motes. Y esto mismo lo hemos visto con otros ejemplos, como por ejemplo las mismas frutas, las cuales cada día está más claro que son fruto de la ciencia, incluso si podéis querer pensar que es ciencia y un poco de magia, pero principalmente es ciencia, y que además no tienen nada tan extraño como nos lo ponían al principio del manga, ya que se decía que dentro albergaba una especie de demonio. Y lo mismo pasó con la gente de Ohara. Eran eruditos, eran gente que investigaba sobre el siglo vacío, y el gobierno mundial lo que hizo fue atacarles y les llamó como si fueran demonios. ¿Por qué? Básicamente para que el mundo les odiase, para que el mundo no quisiera saber nada de ellos, para que cualquier persona que intentase retomar esa investigación, la gente le tomara como alguien malo y quisiera ir a por él, y también, como no, para que Robin no tuviera cobijo en ningún sitio, ya que si la gente sabe que ella es una superviviente de Ohara y que es parte de estos demonios, querría matarla, pero en realidad no era más que una simple niña pequeña. El Gorosei realmente nos ha mostrado exactamente todo esto, unas actitudes extremadamente humanas, lejos de lo que para mí sería la manera de interpretar a unos demonios. Les hemos visto preocupados. Cuando Saturno estaba llegando a Egghead, vimos una reacción suya que jamás habíamos visto de alguien del Gorosei. Estaba preocupado por qué plan tenía que llevar adelante para entrar en Egghead. O sea, no me parece que eso no sea humano. También les hemos visto con un montón de papeleo cuando llegó Shanks a hablar con ellos, que por cierto, para mí está claro que fue a hablar de Luffy siendo Nika, pero bueno, ya haremos un vídeo sobre ello. Y claro, yo os pregunto, si realmente son tan poderosos y si realmente son faunes de las frutas, ¿por qué narices están ocupados con papeleo en mitad de Devil? O sea, ellos que pintan con eso, dale eso a un guardia de Mary Joyce o dale eso a yo que sea cualquier persona, pero que no lo hagan, Gorosei. O sea, ¿qué sentido tendría que lo hicieran ellos? Os lo digo yo, ninguno. Y también podemos recordar lo que ocurrió en Ohara otra vez, y es que cuando dieron la orden de destruir Ohara, daban esa sensación de estar como dolidos, ¿no? Si no me equivoco, creo que era Mars, el cual tenía esa cara como que decía, bueno, Ohara sabe demasiado, dad la orden de ataque. Y no parecía muy a gusto con ello. Y también es cierto que durante el Lulusiazo tuvieron unas interacciones también bastante humanas. A pesar de no ser personas que hacen lo correcto, o al menos a nuestros ojos, sí pudimos ver que empatizaban un poco con Sabo, ya que decían que ha llegado a este sitio justo que le ha coincidido tal, y otro de ellos le dijo, no, este era su destino. Por lo tanto, yo veo bastante claro que aquí el Gorosei tenía cierto punto de humanidad, aunque realmente son bastante fríos. Y es que yo creo que en parte están controlados por Im, pero no del todo, ¿vale? Hay un montón de teorías ahora que dicen que si son clones de Im, que se ha hecho lo mismo que Vegapunk, no sé qué. Sinceramente, yo creo que Oda ya ha utilizado la idea de Pain una sola vez con Vegapunk y no creo que lo vaya a usar más veces. No lo veo muy así. Sí es cierto que yo tenía una teoría que os dejaré al final del vídeo, que me parece una locura tremenda, y ya intenté grabar este vídeo un par de veces y me da un poco de rabia porque cuando lo intenté grabar mencioné esa teoría que tiene algo parecido a lo de los clones, pero nadie había comentado la teoría de los clones con Im y el Gorosei. Y ahora justo sale y yo tengo una parecida como un poco fumada, ¿no? Pero bueno, ya la veréis luego. Pero como os decía, yo es que creo que están controlados por Im, pero no del todo, no son títeres sin mente ni son sus clones. Yo creo que esto es una manera de Oda de volver a hacer, como siempre, una crítica social, y en este caso, desde el principio de la obra, creo que ha estado haciendo una crítica social a los salaryman, esta cultura que está muy extendida en Japón, que son estas personas que se dedican a vivir para trabajar. Se levantan, van a trabajar, luego por la tarde siguen trabajando, si hace falta se tienen que ir con el jefe al karaoke o lo que sea, llegan tarde a casa, no tienen tiempo para estar ni con su mujer ni con sus hijos, y después vuelta a empezar. Vuelve a repetir el mismo ciclo, día tras día, tras día, tras día. Y el Gorosei para mí es lo mismo. Están bastante trajeados, bueno,
menos uno de ellos, pero porque son samurái, y se dedican a hacer papeleo, algo extraño para ellos, y están siempre debajo de las órdenes de Imu, diciéndole sí, señor, absolutamente a todo lo que les diga. Y volviendo al tema de Egghead, cuando empezó el ataque, Saturn no fue a atacar directamente, no fue andando como el resto de marines, sino que él tuvo que hacer esta invocación en la propia isla. Y antes de hacer la invocación, esto es muy importante, pudimos ver como una sombra exactamente igual a la que destruyó la cámara de seguridad dio a los pacifistas su nueva orden, y después es que apareció en su forma de araña. Es decir, que antes de convertirse en araña y estar en la isla de esa manera, él ya estaba con una forma de sombra, no con la forma clara de él, ya que sería ridículo, absurdo y muy extraño que si realmente no es una especie de sombra, Oda lo dibujase así, ya que ¿por qué no ponerle su cara normal, como diciendo sí, está en el barco, ha dado la orden y luego se ha teletransportado a la isla? No lo hizo, era una especie de sombra. Y toda esta forma que apareció en Egghead, como os digo, para mí no es más que una farsa. No algo débil, sino una farsa. Esto quiere decir que no es el verdadero Saturn, ya que los marines decían que no le podían mirar si no eran de un rango específico o superior, pero no es porque al mirarle mueran por ser débiles, sino que es el propio Saturn el que les mira y les mata. Esto es porque realmente no tiene un poder que le permita matar a la gente con que le miren, sino que es él que tiene activamente que hacerlo, engañando a la gente, haciéndoles pensar que con solo verle morirían. Y además hemos podido ver en muchísimas ocasiones cómo se deja atacar. Cualquier otra persona intentaría esquivar o bloquear algún golpe, pero él se deja atacar, y esto es porque no es su cuerpo real. Él prefiere que le golpeen para poder ver cómo son, poder entender sus ataques y poder saber qué es lo que tienen en mente. Pero él no va a defenderse porque se puede regenerar instantáneamente sin ningún problema, porque como he dicho, no es su cuerpo real. Vale, muy bien, pero si no es su cuerpo real, si su cuerpo está en el barco y está transmitiendo esa forma a la isla, ¿qué narices es este hombre? Porque además has dicho que no es un demonio de la fruta, entonces, ¿cómo puede tener este poder si no es más que un simple humano? Y bueno, vamos a empezar con cómo está haciendo esto, y es que yo creo que este sí es su poder, lo que podemos ver es el poder que tiene Saturn, pero como él está en el barco, lo está transmitiendo a través de su fuerza de voluntad, de su haki. Como he comentado en tantos vídeos, para mí, yo creo que el haki va a empezar a tener su gran importancia dentro de muy poco. Y es que sí, en Wano hemos tenido un montón de entrada ya con el haki. Y es que yo creo que el haki, la voluntad de las personas, va a ir mucho más allá de lo que muchos imaginamos, ya que podemos ver que es la parte central de un montón de tramas importantes en la obra. Tenemos la voluntad heredada, tenemos como por ejemplo, por voluntad, dijo Luffy que fue capaz de evitar quemarse con el fuego de Kaido. Por voluntad, Momo fue capaz de sacar esas nubes gigantes para mover la isla de Onigashima. Y también, por ejemplo, yo creo que el sombrero que tiene Luffy, a pesar de que es un manga y puede pasar cualquier cosa, creo que nunca se ha quemado gravemente en peleas porque realmente la voluntad de Luffy lo está manteniendo bien mientras esté con él. Y además, muy similar a todo esto que digo de Saturn, yo creo que Shanks fue lo que hizo cuando llegó a Wano, ya que cuando estuvo con Green Bull, lo que hizo desde el barco, desde muy lejos, fue lanzar su haki hacia Green Bull, de manera que Green Bull pudiera notarlo, pudiera sentir su presión para no moverse, e incluso pudo reconocer quién era él. Dijo, estos son los piratas del pelirrojo, lo cual me hace pensar que tal vez todo el diálogo que tuvo Shanks sí que lo pudo escuchar, porque desde entonces hemos dicho que bueno, que Shanks dijo todo esto, pero era imposible que Green Bull lo escuchara. Pero viendo todo esto de Gorosei, yo creo que sí es posible que él fuera capaz de transmitir estas palabras por su voluntad, por su haki. Y es que Saturn estaría haciendo exactamente lo mismo. En este caso estaría en el barco del gobierno mundial lanzando su haki a la isla para personificarlo en esta forma de araña que hemos visto, que sería su poder. Es decir, estaría dando forma al haki con la imagen del poder que tiene Saturn. Básicamente estaría transmitiendo su poder a la isla. Es decir, sería como si se transformase y peleara, pero todo usando como un proxy, no estaría realmente siendo él. Y yo creo que Saturn, con este mismo poder de haki, de su voluntad, va a conseguir personificar los poderes de todos los más miembros del Gorosei, desde Mary Joyce hacia Egghead. Y esto va a ser porque él creo que tiene el mayor nivel de haki de todo el Gorosei. No que sea más fuerte, sino que es el que más haki tiene. Y ahora me gustaría deciros que por muchos que lo hayan mencionado como humanos, tampoco creo que sean humanos. Entonces ahora nos quedamos con el tema de que no son humanos, no son demonios. ¿Entonces qué son? Pues el Gorosei para mí no es ni más ni menos que frutas. Sí, no estoy loco, ¿vale? No estoy loco, dejadme que os lo explique. Pero yo pienso
que Gorosei literalmente son las frutas. No son personas con frutas, sino que son frutas mismas. Punto y final. Ya verás como con esto se me suscribe todo el mundo, la verdad. Y es que, como os he comentado, la voluntad es muy importante. Y las frutas, sobre todo las Zoan, tienen una voluntad propia. Y nos lo dijo el mismo Gorosei. Lo cual para mí es una pista de Oda para decir que ellos son las frutas. De la misma manera que Luffy fue el mismo que hace muchos capítulos dijo: yo no soy una fruta Zoan, pero en realidad sí la fruta Zoan. Por lo tanto, yo creo que el Gorosei, hablando de otras frutas como frutas Zoan con voluntad, creo que realmente está haciendo que ellos sean estas frutas mismas, solo que ellos no lo saben. Y también Bonnie usó su voluntad para pegar a aquella mujer que estaba en la isla cuando era pequeña, y también para pegar a Saturn, llegando al punto de que, como ya no tenía tanta creencia étnica, su voluntad era más débil y no pudo atacar. Y el mismo Luffy también pudo reactivar su Gear 5 cuando estaba peleando contra Kaido. Y esto es algo que el mismísimo Willy Galón nos lo dejó caer, y dijo que es que todo en este mundo es posible. ¿Cómo harías que algo sea posible, sea lo que sea que tú quieras? Básicamente, si personificas esa voluntad, ese deseo enfrente de ti, diciendo que el Haki es capaz de materializar esas cosas que tanto deseas, como por ejemplo tu misma persona en otro lugar. Y es que, como os digo, yo pienso que ellos no saben que son frutas, pero Imu les está engañando. Una vez ellos tuvieron la voluntad suficiente para poder evolucionar a esta forma de personas, es que Imu empezó a trabajar con ellos y a controlarles y manipularles. Y ahora me diréis, ¿cómo es posible que esto pase? bueno, hemos visto cómo las frutas que tienen voluntad son capaces de, por ejemplo, la de Luffy, huir del gobierno, o la de Kurohige, que fue capaz de elegirle a él como su usuario, ya que esto fue lo que el mismo Kurohige dijo. Y esto es algo que vemos muy claramente con Saturn, ya que podemos ver que es el mayor exponencial de una fruta despertada. Le estamos viendo con esa nube de humo negra detrás de él, es enorme, es increíblemente poderoso, y le hemos calificado como eso, el mayor poder que alguien puede tener al despertar una fruta Zoan, llegando al punto de la gente decir que por eso tiene que ser el demonio de la fruta. Pero yo creo que no. Yo creo que, como es la propia fruta, no necesita conectar con nadie para llegar a ese punto máximo. Él mismo es ese punto máximo. Y ahora que lo pienso, si alguien le pega un mordisco a Saturn, ¿podría convertirse directamente en él? Es decir, acabaría con alguien del Gorosei y tendría su poder. Sería muy extraño eso. Y en torno al tema de cómo es que Limbis controla y demás, tenía esta segunda teoría que os comenté antes. Pero es que imaginaros que el Gorosei, durante el siglo vacío, fueran estos frutos que se convirtieron como en personas y fueron modificados al punto de ser cyborgs. Como sabéis, no hace falta una gran manipulación para convertirse en un cyborg. No hay que ir muy lejos. En el mundo real, la gente que tiene prótesis muchas veces son consideradas como cyborgs, sobre todo si son prótesis que no solo son como metalizadas, sino que tienen algún tipo de tecnología más avanzada, ¿no? Hay un señor que tiene una especie de antena que se conecta a internet y un montón de locuras. Pues esa gente ya son cyborgs. Entonces, el Gorosei podían tener esa manipulación que les convierte en cyborgs. Y ahora me preguntaréis, ¿para qué? Bueno, para que el propio Imu tenga ese chip de autoridad para poder controlar a todos ellos. O incluso, si quisiéramos ir mucho más lejos, podríamos ir a esa tecnología que descubrió Vegapunk, que si la descubrió seguramente existía en el siglo vacío, que permite que los objetos consuman frutas. Imaginaros lo guay que sería que alguien hubiera alimentado al chip de autoridad con una fruta y ese chip se convirtiera en lo que a día de hoy es Imu, una persona que es capaz de controlar el mundo entero y que además realmente tiene un lenguaje un poco extraño y que a la hora de ordenar las cosas y demás es raro, porque realmente no es una persona como tal. Pero bueno, como os dije antes, esto es una teoría muy fumada que me vino a la mente y que ahora empiezan a salir algunas teorías como esto de que si son clones de Im o algo así. Ahora me gustaría darte un pequeño bonus, ya que si has llegado hasta aquí en el vídeo, pues hombre, me alegra bastante, así que te voy a contar un avance de la teoría de Kizaru que se conecta con todo esto. ¿Qué pensáis que puede pasar si Kizaru realmente termina traicionando al gobierno mundial y uniéndose a nosotros? ¿Qué pensáis si os digo que él podría tener un clon de Luz al lado de donde está ahora mismo Saturn? Porque, como os he comentado, para mí Saturn sigue en el barco. ¿Qué pasaría si Saturn fuera atacado por Kizaru? Lo primero que me viene a la mente es que podría cortar esta invocación del Gorosei. Y además no solo eso, Fire Editor por aquí. Resulta que me pasé y me emocioné mucho y conté más de lo que debería, haciendo spoiler de la teoría de Kizaru. Así que de momento os tendré que dejar solo con eso. Pero bueno, no le daré muchas más vueltas al tema de Kizaru
Ya haré un vídeo al respecto y como habréis visto toda esta teoría es bastante loca y es que a mí no me gusta jugar a lo seguro, jugar a decir lo que todo el mundo dice. Yo quiero buscar un poco más allá y sacar unas teorías que, a pesar de ser bastante enrevesadas, puedan tener sentido y sean entretenidas de ver. Como siempre, te dejo por aquí más vídeos que seguro que te interesan y nos vemos muy pronto. Adiós.